Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Local. ¿Qué tal, Hugo? Un placer saludarte. Buenas noches. Igualmente, Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Hoy vamos a tratar, analizando, conociendo en detalle fundamentalmente de qué se trata este instrumento, que si bien no es nuevo, pero es prácticamente muy novedoso como la mediación. Claro, que es bueno difundirlo porque es una alternativa para una solución a conflictos. Y bueno, con las invitadas que tenemos hoy nos vamos a enterar de los aspectos necesarios. La presentación de las empresas y las instituciones, organizaciones que hacen posible de Local. Hugo, llega el momento de presentar a nuestras invitadas del día de la fecha para estar hablando sobre la mediación. Pilar Girardi, quien es la representante del Centro de Mediación Comunitaria que funciona en la Defensoría del Pueblo. Lorena Pedruzzi y Julieta Galarza, que son mediadoras, así que muchas gracias por venir y buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio para difundir la mediación. Sí. Bueno, gracias por la presencia. Y ya que está, podríamos comenzar quizás definiendo qué es la mediación. ¿Querés comenzar? Bueno, buenas noches. Igualmente que Julieta, agradecer el espacio, porque para nosotros uno de los aspectos fundamentales es la difusión y la promoción de la mediación, ya que si bien hace mucho tiempo, pero todavía no es un instrumento al que todo el mundo llegue por desconocimiento muchas veces. Entonces, bueno, para nosotros es una gran oportunidad de llegar a más gente. En realidad, cuando hablamos de mediación, hablamos de un espacio de encuentro, ¿no? Un espacio de diálogo entre partes que tienen algún conflicto y que por ahí no lo pueden solucionar entre ellos, entonces buscan algún tercero, que seríamos los mediadores, para colaborar o contribuir a que sean ellos mismos los que puedan llegar a la resolución de ese conflicto. El mediador en realidad no es quien les dice lo que tienen que hacer ni cómo lo tienen que resolver, sino que brindan el espacio y promueven con herramientas o con instrumentos de comunicación para que ellos logren definir entre ellos o construir o co-construir la solución a ese conflicto, simplemente. Sí, Julieta, ¿qué significado tiene jurídicamente? Bien, justamente iba a hacer ese paralelismo entre lo que son tantos conceptos que hay de la mediación en general, claro, conceptos técnicos y desde el punto de vista jurídico también, por supuesto. Iba a ser simplificar todo eso en una oración, pero ya que avanzo con tu pregunta y respondiéndote que en sí es un procedimiento de resolución de conflictos, digamos, y que jurídicamente hay que hacer también una aclaración muy importante porque estamos en vísperas de un cambio de la ley que venía rigiendo hasta ahora el procedimiento de la mediación. Nosotros estábamos transitando y trabajando con la mediación amparados en la ley 8.858 y ahora, en mayo de este año, ya salió, se sanciona la ley 10.543, que comienza a aplicarse, ¿sí?, a entrar en vigencia a partir del 1 de noviembre, y que es fundamental el cambio en cuanto a que la mediación, a partir de ahora, del 1 de noviembre, comienza a ser de instancia previa obligatoria para cualquier tipo de procedimiento jurídico, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? En que ante una situación en la que antes comúnmente y directamente se iniciaba un juicio, una demanda, ahora previamente se tiene que concurrir a la sede de mediación. Al menos en principio la obligatoriedad está dada en concurrir a mediación, ¿sí? No es obligatorio llegar a un acuerdo ni trabajarlo, ¿sí? Pero sí concurrir para al menos, digamos, dar ese paso previo y en el caso de que se logre un acuerdo, se termine en esa instancia el conflicto, y en el caso de que no se llegue a un acuerdo, recién allí se puede avanzar ya con lo que es la instancia judicial. Esto a partir de noviembre, Lorena, ¿no es cierto? ¿Es una prueba piloto o ya se pone en práctica sí o sí? Digamos? En Río Cuarto ya se pone en práctica sí o sí. Decimos que la ciudad de Río Cuarto con Córdoba son las dos ciudades, que es la prueba piloto de la ley, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que primero se pone en práctica en estas dos ciudades para luego ir progresivamente poniéndose en vigencia en las distintas localidades de la provincia. ¿Por qué Río Cuarto? Muy buena pregunta. Río Cuarto es elegida en el marco de la discusión de la ley, cuando se está discutiendo la ley en la legislatura, un grupo de mediadores, en el cual me incluyo, estuvimos yendo a Córdoba a plantear algunos puntos de la ley que consideramos que debía modificarse, el proyecto de ley,
Y pudimos nosotros facilitar nuestras encuestas en la ciudad y aquellos, las estadísticas, ¿sí? Las encuestas o las estadísticas que nuestra ciudad tiene con respecto a los resultados de la mediación. Y bueno, Córdoba se dio cuenta que era la jurisdicción con mejores estadísticas de la provincia. Río Cuarto tiene las mejores estadísticas en cuanto al arribo de acuerdos de la provincia de Córdoba. Entonces consideraron que también por las características de nuestra ciudad y por la cantidad también de mediadores que tiene la ciudad, consideraron que era la ciudad piloto para el comienzo de esta nueva ley. ¿Esta nueva ley qué va a permitir, digamos? ¿Va a facilitar la tarea de la justicia? ¿En realidad es un proceso previo a llegar a la justicia? Tiene varios beneficios, sí, tiene varios beneficios, tal cual, como dijimos, es de instancia previa, obligatorio, sé que sí, es un procedimiento previo al inicio de un juicio, y por un lado podemos decir como ventaja, en general, sí, el intento de descomprimir, sí, la justicia, el procedimiento en sí, judicial, como está hasta este momento, digamos, tan abarrotado que está nuestro sistema judicial de causas, y muchas que están en espera también de sentencias, y los años que trae también esto de los procedimientos está en general dado por la cantidad, digamos, de causas que están tramitando. Y por otro lado, también una cuestión más con otra visión, sí, no tan técnica, de lo que es como ventaja. Esto estará dado, seguramente se verá reflejado, por lo menos es una convicción personal, en una disminución también de la litigiosidad en general. Y me atrevo a decir también como ese pequeño grano de arena que aporta la mediación en cuanto al intento de pacificación, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que es una gran ventaja, una gran posible ventaja. Sí, son muchas las ventajas que tendría, y que nosotros sabemos que tiene la mediación. En esto que Lorena decía, de que Río Cuarto tiene estadísticas que realmente son indicativos de lo beneficioso que es el procedimiento y a cuánta gente colabora en la resolución de sus conflictos rápidamente, ágilmente, con mucho menor costo, tanto económico como emocional, o lo que requiere un juicio. Y son maneras que la gente por ahí, al no tener idea de que esto podía ser de esta forma, ahora sí la va a tener. Entonces, esto abre como canales, no solamente para solucionar el conflicto en ese momento y no tener que llegar a un juicio, sino que además nosotros decimos que esto produce un aprendizaje. Esto produce un aprendizaje en las personas y, digamos, para otras ocasiones o en otras situaciones en las cuales, si tiene éxito en una mediación, cuando tenga sus amistades o a cualquiera que le pueda, es como un efecto multiplicador del mensaje, digamos, que la gente vaya conociendo no solamente que es una manera ágil de resolver conflictos, sino que además puede acceder a ella fácilmente, digamos, no es una cosa complicada el acceso. Y digamos, explicando también un poquito, digamos, teorizando un poco más, podemos decir que la mediación nos acerca nosotros decimos una justicia autocompositiva o una justicia restaurativa, ¿no? Donde deja de ser heterocompositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un tercero como un juez o un tercero que decide por otros. Acá la mediación lo que hace es darle el protagonismo a la gente para que empiecen a empoderarse, ¿no? A poder tomar las decisiones por ellas mismas. Si tienen un conflicto, le volvemos a dar el poder, ellas vuelven a tener el poder para tomar sus decisiones, para poder elegir cómo quieren convivir con el otro. Y sobre todo en las comunitarias, donde hay cuestiones de vecindad o hay conflictos entre vecinos, hay distintas situaciones que se producen que a veces no tiene sentido judicializarlo cuando se pueden acercar las partes, ¿sí? Mediante el diálogo y poder resolverlos por ellas mismas, ¿sí? Con la ayuda de un tercero que es el mediador, pero ese mediador no decide por las partes, ¿sí? Es un tercero que ayuda a la comunicación para que puedan encontrar una solución en lo posible. Y si no se logra una solución, un acuerdo, por lo menos pudieron en ese momento, en esas horas o en esa reunión, conversar y poder desplegar, ¿sí? Los relatos y poder intentar entenderse qué es lo que estaban necesitando cada parte, ¿sí? Ya con eso para nosotros es
a veces los mediadores que tenemos por ahí una línea más que nosotros tenemos varias escuelas de mediación, pero hay una que es la circular narrativa, creemos que curar o sanar las relaciones entre las personas es más importante a veces que llegar a un acuerdo, ¿sí? Y que las personas puedan tener ese aprendizaje de poder estar escuchando al otro, ponerse en el lugar del otro y también encontrar estas posibilidades de pensar soluciones diferentes a las que uno venía cuando viene con un conflicto. Esto sí, justamente lo que dice Lore es, en cuanto a este poder de decisión de las partes, siempre tratamos de manifestarlo y dejárselo en claro a las partes cuando les damos a conocer de qué se trata el procedimiento. Justamente implica esto, ¿no? Que sepan que el poder de decisión en este procedimiento lo tienen las partes como protagonistas, ¿sí? Entonces ellas están eligiendo decidir sobre su conflicto. Por eso también otra forma de definir a la mediación, me gusta decir particularmente que es una oportunidad en la corresponsabilidad de la gestión de nuestros conflictos, de la autogestión de los conflictos, ¿no? Porque estamos resolviendo, por supuesto, con la ayuda necesaria del mediador, del tercero, los conflictos, digamos, que de otra manera delegamos ese poder de decisión en el juez. Que eso es lo que ocurre cuando no, digamos, elegimos no ir a mediación o directamente, como ha pasado también por una cuestión de desconocimiento, directamente acudimos a la sede judicial. Delegamos ese poder de decisión a un tercero que va a decidir sobre nuestras vidas y que imparte una sentencia. Me corrijo porque a veces justamente esa resolución, que también es un sinónimo de sentencia, muchas veces en sí no les resuelve el problema, ¿no? Entonces la oportunidad que da la mediación es que surja una resolución en la medida de las pretensiones, las necesidades y las posibilidades de las partes, que esa es la gran ventaja con respecto a otro tipo de procedimientos. ¿Sí? Por ahí aclarar en esto del tercero, cuando hablamos de un tercero que es el mediador, no estamos hablando de una sola persona, siempre en las mediaciones participan dos mediadores. Nosotros hablamos de comedia. En cada mediación participan dos mediadores, siempre. En Córdoba se trabaja en equipo de comediación. Hay distintas provincias del país que tienen un solo mediador. Córdoba, desde sus inicios, tiene el equipo de mediación, que está conformado por dos mediadores. Cuando los conflictos son complejos, nos ha pasado en la Defensoría, cuando hay multipartes, a veces los mediadores buscamos más mediadores. Podemos ser 3 o 4 mediadores trabajando en un conflicto cuando hay multipartes o por la naturaleza de la conflictiva habilita que el equipo se agrande, ¿sí? Está bueno aclararlo, porque cuando se habla de un tercero pareciera que es una sola persona. Claro. Y otra de las cuestiones que cuando hablamos de los beneficios de la mediación, por ahí la gente tiene que saber esto, de que es voluntaria, siempre la mediación es voluntaria. Ahora la ley va a exigir que pasen antes, pero es esto que decía Julieta, que pasen antes por mediación. No se les exige que participen y que lleguen a un acuerdo. Es voluntaria siempre. La persona accede a quedarse si tiene la predisposición para hacerlo. Por eso también tiene... Perdón. No, iba a decirlo de la confidencialidad, porque también es otra de las ventajas que tiene la mediación y que para la gente es muy importante. En todas las mediaciones se firma un convenio de confidencialidad en el cual nos obliga a los mediadores y a las personas que están interviniendo a guardar silencio. Entonces esto para las personas es muy importante, saber que está absolutamente resguardado y que del lugar donde se desarrolle esa situación no va a salir de ahí. Además es un procedimiento sumamente flexible. Esto significa que se puede trabajar de diferentes maneras. No es que nos vamos a sentar y en una hora de tiempo tenemos que resolver. O sea, hay muchas cosas que se pueden ir flexibilizando en función de las características de la situación, que es otra de las situaciones. Y esto del protagonismo de las partes, que es el que nosotros hacemos más hincapié, porque creemos que de esta manera, empoderándose, como decía Lore, ellos mismos van a lograr en otros conflictos darse cuenta que está en sus manos esta capacidad de poder resolverlos. Entonces, dentro de todos esos beneficios que tiene la mediación y que la gente dice, bueno, pero ¿por qué? Si es sentarme a charlar, no, bueno, no es tan simple, digamos, si tienen un montón de resguardos, es un espacio absolutamente cuidado en todos los ámbitos, entonces para que la gente lo sienta como una posibilidad, pero que también van a ser cuidados, o sea, son situaciones en las
que se toman en cuenta un montón de cosas y que todos los mediadores de Río Cuarto, y esto lo muestran las estadísticas, están muy capacitados porque son las estadísticas que más dan cuenta del trabajo que se está realizando, porque es en la ciudad donde más se resuelven conflictos por mediación, pero en mucho, o sea, estadísticamente hablamos de un porcentaje mucho más grande. Entonces esto da cuenta del trabajo que hace el equipo de mediadores en general. ¿Y qué tipo de sí, tomando las palabras también un poquito de ella en cuanto a esta ventaja de la voluntariedad, esto implica también, y tiene como consecuencia positiva, el hecho de que al arribar a un acuerdo al que por medio de un procedimiento al que voluntariamente yo accedí y estuve dispuesto a participar, digamos, ese acuerdo tiene muchas más probabilidades de ser efectivamente cumplido. O sea, hay un menor índice de incumplimientos en los acuerdos, porque es un acuerdo al que yo llegué, digamos, por una mutua satisfacción de intereses con la otra parte. No me fue impuesta por un tercero que sería un juez. ¿Y hay un seguimiento después de la Bien, en algunas causas, digamos, es necesario hacer el seguimiento durante el procedimiento de la mediación, pero, digamos, antes del acuerdo, ¿sí? Una vez que se llega al acuerdo, se cierra el procedimiento de mediación y es algo que en lo que siempre también hemos pensado como proyecto, ¿sí? De elaborar al índice así de seguimiento en cuanto a lo que ha sido posterior y no el tema de las causas. Lo que pasa es que también son muchas, eso es bueno, digamos, pero muchas veces sí es necesario hacerlo durante el procedimiento, sí. En la Defensoría sí se hace el seguimiento, porque tenemos esa posibilidad de poder, se hace, digamos, todo el procedimiento empieza cuando la persona llega. Entonces, desde que la persona llega hasta que se hace el encuentro de mediación, pasa todo esto que dice Julieta. Y además, cuando se hace la mediación, sí, parte de nuestro trabajo es hacer ese seguimiento y ver si esos acuerdos a los que se han arribado han sido cumplidos. Eso. Ya seguimos hablando de la mediación, vamos a marcar una pequeña pausa, ya regresamos. Bien, continuamos con nuestros invitados, invitadas hoy. Lorena, ¿quién puede ser mediador? ¿Tiene que ser abogado? Bueno. ¿Cómo es el tema de la mediación, la profesión del mediador? Bien. La nueva ley va a decir que para ser mediador con matrícula, digamos, habilitante para trabajar, se va a necesitar un título universitario, ¿sí? Haber hecho el curso de mediación, que es una formación básica de mínimo 100 horas, ¿sí? Haber hecho algunas prácticas, que esos son 5 mediaciones en concreto en los lugares donde se hacen las mediaciones, y también tienen que pasar por una instancia de evaluación que se hace en la DIMAR, que es la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, que está en Córdoba. Una vez que van cumpliendo esas etapas, aquellos que ya tienen el título de mediador tienen que ir a rendir este examen que es escrito y oral en Córdoba para ya tener la matrícula definitiva. ¿Y el curso dónde se hace? Y acá en Río Cuarto se está dictando en la Fundación Leonardo da Vinci, ¿sí? Y próximamente, el año que viene, ya se hizo un acuerdo con el Colegio de Abogados y los abogados también van a estar pudiendo hacer también el curso en el Colegio de Abogados. Los mediadores pueden ser abogados y de otra profesión. Mientras sea un título universitario, un mediador puede ser un médico, un mediador puede ser un psicólogo, un psicopedagogo. ¿Hay especialistas para cada mediación o cada temática? La mediación en sí tiene distintas especialidades. Por ejemplo, para poder mediar en cuestiones familiares es indispensable tener la especialidad de mediación familiar. Que se hace posteriormente al curso básico. Después está la mediación penal, la mediación comunitaria, la mediación escolar, la mediación empresarial. Son como especialidades. Son como especialidades, exactamente. Según la temática del conflicto, es importante que el mediador esté especializado en esa temática para poder abordar correctamente el conflicto. De todos modos, también cabe agregar la importancia y lo beneficioso que resulta esta posibilidad de trabajar en equipo, como dijimos, que comediamos, y a su vez la multidisciplina que trae como consecuencia el hecho de que los mediadores puedan tener distintas profesiones de base. Entonces, esta cuestión de la multidisciplina normalmente y generalmente es muy enriquecedora, digamos, al momento de poder trabajar y abordar las distintas causas y las distintas temáticas. Cuando habla de multidisciplina, habla de las visiones, porque en realidad cuando uno es mediador,
Exacto. No tiene su profesión de base, pero sí la profesión de base te da herramientas y te da una visión que se complementa con la del otro mediador. Entonces, en ese enriquecimiento se da el trabajo en equipo. No es que porque yo sea psicopedagoga, entonces, bueno, voy a trabajar más familia con niños, porque entonces, no es así. El trabajo de mediador es de mediador, ni siquiera nos sugerimos, nos asesoramos. Nos sacamos el traje de nuestra profesión de base, decimos siempre. Pero sí, uno tiene una visión especial, y en estas especialidades que vamos tomando en los distintos caminos, porque mediadores somos todos, y como que nos vamos haciendo más especialistas, por así decirlo, en alguna temática. A mí me toca la comunitaria por estar como responsable del centro, pero como la comunitaria hay otras especialidades, y en todas igualmente es importante la comediación. Sí, en la judicial es un requisito que uno de los dos mediadores tenga como profesión de base la abogacía. Eso es un requisito a partir de la ley. de noviembre, digamos, esa va a ser la exigencia. Hoy también, digamos, porque hoy las causas que llegan al centro judicial, por ejemplo, vienen o ya judicializadas, digamos, es decir, que el juez, ante un juicio donde él está trabajando, decide enviar la mediación. La ley da 3 instancias específicamente por una cuestión de montos del proceso, o cuando hay un beneficio de litigar sin gastos, que se le llama, o por criterio mismo del juez y por la complejidad del asunto, en el que decide enviar esa causa a mediación. Nuevamente allí tenemos el caso en que, si se dio esa situación, es obligatorio para las partes acudir a mediación, no es obligatorio trabajar en el procedimiento. Ahora, sí, a partir de noviembre, ya las causas directamente, sí o sí, arrancan primero por la instancia de la mediación. Sí. Y alguien que tiene, Lorena, un conflicto, y para acudir a un mediador, ¿hay alguna asociación de mediadores? ¿Cómo se llega al mediador? Se puede llegar por distintas vías. Hay una asociación de mediadores, que es la Asociación de Mediadores Río Cuarto, que posee un centro privado de mediación a aquellas personas que tienen algún conflicto y creen que no hace falta, que no les hace falta ir a la justicia o pedir una mediación por asesoría letrada, digamos, puede ir a un centro privado. Después, las personas que no tienen recursos, sí entra la solicitud por la asesoría letrada de tribunales. También está el Centro Público de Mediación, que pertenece acá al Ejecutivo, acá en el Centro Cívico. Está el Centro Público de Mediación, tenemos la Defensoría del Pueblo, y bueno, y hace muy poquito, que nos puede contar Juli, se abrió otro centro de mediación privado que le pertenece al CESIS, ¿no? Sí, esto es, la verdad que es sumamente novedoso, es una primicia para el programa. Eso te quería preguntar yo, Julieta, el tema de la oficina que se abre en el CESIS, ¿qué conflictos se pueden dar? O sea, ¿es únicamente para socios del CESIS? Ahora lo abordamos, sí, un poquito. En realidad, sí, se fue trabajando en esta iniciativa y en este proyecto del CESIS, digamos, de poder abrir un centro de mediación privado dentro de la órbita del CESIS. Y especialmente surgió en un principio con la intención de que se abordara una cuestión de temática empresarial, comercial, organizacional. Bueno, justamente con la otra mediadora con la que trabajamos, Andrea Martín, estamos encargadas del centro de mediación, estudiamos y nos capacitamos, hicimos una especialización en mediación empresarial, pero más allá de eso, digamos, y con esta situación de esta nueva ley que pronto se empieza a implementar, está esta posibilidad que se da también de receptar causas en general, ¿sí? También con esta posibilidad de que sean de instancia previa obligatoria, y que este centro, digamos, va a funcionar en definitiva como un centro que pueda receptar distintos tipos de temáticas. Abierto al público. La prioridad es las cuestiones comerciales y empresarias, diríamos, industriales. En realidad sí, pero no es prioritario, claro, porque sí. está abierto a todo tipo de temáticas. Digamos, sí hay una cuestión de algún tipo de beneficio para los asociados, pero en realidad es para el público en general, como bien dijo. ¿Tiene algún costo, digamos, para en general la mediación en general, no solamente aquí la del CESIS, sino en general la mediación? Sí, la mediación en general, bueno, tiene los costos de lo que son los honorarios del mediador, que es el principio general, que se estipulan por acuerdo de partes, o sea que eso también es susceptible de llegar a un acuerdo, y de todos modos hay un respaldo legal para dar esos montos que se puedan estar trabajando. Y también el caso ahora, ya hablando de lo que va a ser la nueva ley, esto es muy importante también, por cuanto si se llega a mediación, digamos, y se llega a un acuerdo,
lo que en juicio se pagarían las tasas de justicia, de colegio de abogados, de caja, en el caso de llegar a un acuerdo en mediación se paga el 50% de esas tasas. Y en el caso de no llegar a ningún acuerdo, no se paga ninguna tasa, digamos, directamente después se trabajará ya en sede judicial con lo que sea necesario. Pero el mensaje, digamos, simplificativo de esto es que los costos de lo que es la mediación económicos van a ser significativamente menor de lo que es iniciar y mantener a lo largo de los años un juicio. El caso de Defensoría es diferente. Claro, eso quería por ahí aclarar, que en la Defensoría es un centro que es gratuito para las personas que vayan en absoluta gratuidad. Así que en ese sentido es la excepción, digamos. De todas maneras, también aclarar que son problemáticas que tienen que ver con conflictos entre vecinos. No se toman la totalidad de causas de las que estaban hablando recién, que esos sí son ámbitos de otros ámbitos, o el judicial, o el centro público, o algún centro privado. En la Defensoría solamente se trabaja con situaciones que tienen que ver con entre vecinos. ¿Y cuánto tiempo se puede extender, Lorena, una mediación? La ley estipula 60 días, ¿sí? Pero a veces por la naturaleza de la mediación o cómo se viene desenvolviendo el procedimiento, se puede hacer una prórroga de más días si se necesitara. Pero la ley estipula 60 días. Generalmente, en los casos de mediaciones familiares, se terminan antes de los 60 días. Son un par de audiencias y ya estaríamos cerrando la mediación. Por eso decimos que es un procedimiento ágil, que es rápido. Y esos son... Sí, la disminución de los costos es en general, comparándolo, ¿no?, con otros procedimientos, bueno, con el tradicional que es el juicio, particularmente son esos, ¿no? Disminución de costos, no solo económicos, sino también de tiempo significativo. Sí, claro. Y lo que hablaba también hace más temprano, mencionaban Pilar, del costo emocional, el significativo menor costo emocional también que trae aparejado en la mediación, ¿no? Por ese desgaste que conlleva años de juicio. Por ahí también aclarar, esto Lorena también hablaba de los conflictos multipartes y situaciones en las cuales por ahí los tiempos se extienden bastante más. Entonces ha habido mediaciones en las cuales ha derivado en varios meses de encuentros con las personas, porque bueno, lo requiere la situación. Entonces en eso está la flexibilidad también en la Defensoría, hablando de la Defensoría, de los tiempos. No tenemos tiempos cerrados. Claro, después cuando regresemos a la pausa vamos a hablar de una cuestión que se manejó en la Defensoría del Pueblo, que fue una problemática barrial significativa, como ocurrió en Las Delicias. La pausa. Seguimos en De Local y bueno, habíamos quedado con una consulta que le queríamos hacer a Pilar, si bien ella no estaba. Uno de los casos que tomó mayor estado público tiene que ver con un conflicto desatado a partir de un crimen en el sector de Las Delicias y que tuvo intervención en el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo. Sí. Sí, pasa que ese caso tuvo una repercusión importante porque, bueno, se difundió y la gente empezó a conocer los alcances de la mediación, ¿no? Pero así como ese, hubo muchos otros más. Ese tomó estado público, fue muy reconocido, realmente la intervención así fue muy oportuna, tuvo muy buenas consecuencias positivas, y realmente ahí fue donde se tomó en consideración que hasta dónde puede llegar la mediación comunitaria, ¿no? Y evitar explosiones sociales, si se quiere. Pero así como eso, hubo muchos otros encuentros de mediación en los que ha participado multipartes, como decía Lore, incluso también áreas municipales en las que también han sido parte de estos conflictos, y realmente lo que nosotros decimos que estos ámbitos nos dan la oportunidad de desarticular un conflicto que podría llegar a estallar de las maneras en los canales más adecuados. Entonces, como esa situación han pasado muchas otras, incluso alguna en la que Lore formó parte del equipo, en la cual no ha tenido a lo mejor la misma repercusión, pero sí los mismos alcances en la mediación. Sí, ¿Cuál caso se pueden conocer? Y bueno, el caso de los vecinos del Corsódromo fue uno, y vecinos vecinos de Castelli también fueron otro caso donde los vecinos piden la mediación para resolver algunas cuestiones de habitacionales, ¿sí?, con la municipalidad. Y esto, la particularidad es que
que acá el Estado municipal decide participar en mediación cuando no es usual que el Estado participe. Es más, está en la nueva ley, se excluye el Estado de participar en instancias de mediación, pero en esto de la flexibilidad hizo que en este caso los funcionarios del Estado municipal participaran en estas mesas de conciliación o de negociación con los vecinos para arribar a un acuerdo. Sí, esos acuerdos luego han sido refrendados a través del Consejo Deliberante, por lo que los vecinos han podido tener una solución digamos, bastante rápida, ¿no? Comparado si esto llegaba a una instancia judicial o se resolvía mediante la fuerza, ¿sí? Porque previo a un si no se desenvolvía esta posibilidad del diálogo, podía el conflicto escalar a, digamos, consecuencias, digamos, ya de fuerza mayor o de situaciones de violencia, ¿sí? En esto que Lorena habla de tiempos, son tiempos acotados en relación a otros tiempos, porque recién hablaba de que a lo mejor en una mediación familiar, en 2 reuniones se puede llegar a un acuerdo. Este tipo de casos suponen muchas más reuniones. Específicamente en este caso que se refiere Lore, hubo 8 reuniones para llegar al acuerdo y después incluso reuniones posteriores para ver la viabilidad también de ese acuerdo y si estaba siendo cumplido. Entonces lleva un proceso mucho más amplio en tiempo. Julieta, si bien quedó claro que la oficina que va a funcionar, funciona ya en el centro de mediación, en el centro empresario, es abierta para todo público, ¿qué conflicto puede haber a nivel empresarial? Bien. A nivel empresarial, organizacional o comercial, se pueden dar distintos tipos de conflictividades, ya sea en una instancia comercial, empresarial, como pueden ser relacionales entre empleados, compañeros, distintos sectores de las empresas, o distintos niveles inclusive también, y también en un nivel interempresarial o comercial, que se da cuando suceden entre distintas entidades las conflictividades. Y a su vez también, por ejemplo, para casos más específicos, conflictos también o incumplimientos de contratos, con proveedores, con acreedores, deudores, consumidores también en algunos casos, clientes, todo tipo de problemática que pueda surgir a nivel comercial, empresarial, puede ser abordada, digamos, desde el punto de vista de la mediación. Y no solamente en el caso en que ya se ha dado el conflicto, ya se ha instaurado, sino también como una cuestión de prevención. También es algo en lo que estamos también proyectando para trabajar, que vamos a empezar a difundir. Esto es muy nuevo, en realidad, antes de esta pregunta de si ya estaba funcionando, la resolución ha salido hace poquitos días de habilitación, así que estamos comenzando ya a transitar estos primeros pasos. Vamos a hacer también una especie de inauguración, ¿sí? de lo que va a ser el centro, y bueno, también está como proyecto abordar la temática como modo preventivo, ¿sí? Que se podrán hacer distintos cursos o talleres para ayudar, brindar herramientas de gestión o de autogestión de conflictos, que es lo que hablábamos más temprano. ¿Sí? ¿No hay un hilo muy delgado entre defensa de la competencia, defensa del consumidor y la mediación, o prácticamente en algunos casos pueden ser similares? En realidad, sí, todo lo que es defensa del consumidor está amparado también por las entidades competentes en sí, de defensa del consumidor. Inclusive, nosotros no hemos hablado, no aclaramos que hay causas que están excluidas de esta instancia de mediación previa. Y bueno, el caso específicamente de la mediación, en los casos, de defensa del consumidor, si ya han pasado por la instancia de defensa del consumidor, están excluidos de pasar por mediación. Como así también aprovecho entonces la ocasión para hablar de las otras causas por ahí, o algunos ejemplos de causas excluidas por ley, que tienen que ver, por ejemplo, con un divorcio en sí. La sentencia de divorcio la dicta el juez. Sí, las cuestiones patrimoniales pueden ser trabajadas en mediación. La declaratoria de herederos en los juicios de sucesión también son dictadas por el juez, pero las cuestiones patrimoniales derivadas de estas causas también serán tratadas en mediación. Las cuestiones de adopción, de medidas preparatorias, medidas de prueba, por ejemplo, que es necesario hacer, o medidas cautelares, obviamente se harán las medidas y después se podrá pasar a la mediación en sí.
Después las cuestiones penales están excluidas por la ley, pero dice, si el fiscal considera que por la naturaleza del delito es conveniente que se resuelva por la vía de la mediación, cuestiones como, por ejemplo, calumnias, injurias, lesiones leves, usurpaciones o algunas estafas, el juez lo puede derivar a mediación. Y la verdad que nosotros hemos tenido muy buenos resultados con respecto a este tipo de causas. Después también tenemos las cuestiones, los conflictos escolares. Las escuelas últimamente están acudiendo a la mediación también para resolver los conflictos, ya sea entre padres con directivos, docentes con directivos, entre alumnos, o sea, en toda la comunidad educativa y todos los protagonistas de la comunidad educativa pueden sufrir algún conflicto y pueden acudir a un mediador para que los ayude a resolverlos. O sea que el abanico de la mediación es muy amplio y cada vez avanza más. Claro. Cuando las personas empiezan a darse cuenta que empiezan a tomar protagonismo y que pueden ellas mismas decidir sobre sus problemáticas y poder resolverlas por ellas mismas, es ahí cuando descubren este procedimiento y bueno, y acá estamos los mediadores para parte también ayudar. Un poco de la tarea a veces del mediador y autoimpuesta seguramente es esa posibilidad de que las partes se puedan llevar herramientas, ¿no? Para que les sirva después en el desarrollo, en el desenvolvimiento de sus relaciones en general. ¿Cuál es el grado, si se puede estimar, de probabilidad o la probabilidad de éxito? O sea, en función de la cantidad de casos en los cuales pueden solicitar a esta herramienta de la mediación, ¿son muchos los casos en los cuales se llega exitosamente? Y las estadísticas lo avalan, digamos. Eso. En el Centro Judicial de Mediación las estadísticas son muy claras, ¿no? Nos dicen que, no sé, de X cantidad de causas ingresadas en el año, ¿sí? Se toma en consideración, o sea, se excluyen por ejemplo, que las partes no fueron, ¿sí? Que sería la incomparecencia, o que decidieron no mediar, sacando todas esas variables, las que quedan, las que han pasado por el procedimiento en sí, el 80% arriba a acuerdo y el 20% no llega a acuerdo. Esas son las estadísticas. Sí, en la Defensoría sí también. Podemos decir aproximadamente un porcentaje similar. Sí. Bien, vamos a marcar la última pausa, ya regresamos con la parte final del programa de hoy. Bueno, seguimos último bloque de local. Julieta, ¿cuál es el valor que tiene el acuerdo que se llega en la mediación? ¿Hay que refrendarlo en la justicia o es ya suficiente con lo que se firme, se pacte entre las partes? Muy buena pregunta, porque justamente ahora con esta nueva ley, el acuerdo, de por sí el acuerdo de mediación tiene el mismo valor que la sentencia que dicta el juez. Entonces, si bien es un procedimiento flexible y en algunas cuestiones no tan formal como lo que es el juicio, pero sí tiene una formalidad muy puntual en cuanto que el valor de la sentencia tiene el mismo valor el valor del acuerdo tiene el mismo valor de la sentencia que dicta el juez, ¿sí? Ahora también marcar la diferencia en esto de la nueva ley, que el acuerdo, digamos, arribado en sede de mediación judicial, como cuando ha sido la mediación una instancia previa obligatoria, no requiere de homologación, es decir, aprobación judicial posterior, ¿sí? Y es ejecutable, digamos, como cualquier tipo de sentencia, un procedimiento muy rápido de ejecución ante los incumplimientos, ¿sí? Solamente requiere homologación cuando la causa ya está en juicio, digamos, y el juez la manda, la deriva a mediación, y en ese caso, bueno, sí, volvería el acuerdo porque el juez ya ha intervenido. Claro. Pero en los casos en los que el juez no intervino, ya no hace falta, o sea, no hace falta directamente ningún tipo de homologación. ¿Y hubo que recurrir a la instancia judicial en algunos casos que no hubo cumplimiento por alguna de las partes? ¿Se incumplió el Y en el contrato? caso de que no haya cumplimiento de los acuerdos, sí, se puede, como dije, ejecutar directamente el convenio, el acuerdo, pero también es probable, si las partes así lo deciden, darle una oportunidad más a la mediación, porque a veces han variado las circunstancias que dieron origen al acuerdo y que hacen que hoy se incumpla. Entonces, posiblemente se puedan tratar estas nuevas circunstancias en la mediación y llegar a un nuevo acuerdo. ¿Un mediador, Lorena, puede desplegar su actividad en cualquier parte o tiene que tener alguna habilitación especial? Tiene que tiene que haber un centro de mediación habilitado, ¿sí? Eso lo habilita la DIMAR, que es nuestra autoridad de aplicación de la ley.
en Río Cuarto, bueno, recién hace un ratito los mencioné cuáles eran, y el mediador matriculado, el que ya tiene una matrícula definitiva, puede mediar en nuestros centros, ¿sí? Y año a año este mediador tiene que rematricularse, es renovar esta matrícula. Para eso la DIMAR exige que el mediador se tiene que capacitar 30 horas al año, ¿sí? O sea, que continuamente estamos formándonos los mediadores en distintas temáticas, ¿sí? Porque también la conflictividad social va también cambiando, ¿sí? Las necesidades de conocimiento yo diría que es prácticamente infinito. Mientras estemos los humanos en esta tierra, digamos, vamos a estar continuamente en conflicto, ¿sí? Y el conflicto, digamos, va a ser bueno en la medida que lo abordemos de manera colaborativa, ¿sí? Por eso los mediadores necesitamos continuamente estar formándonos, ya que la temática, la conflictividad siempre es cambiante y por eso esta exigencia de la ley, ¿no? Esta palabra que usás, Lore, de colaborativa, siempre la usamos también al momento de ese discurso inicial donde damos a conocer a las partes la mediación, haciendo un paralelo con lo que es el juicio, ¿no? Donde las partes tienen una actitud confrontativa. Las partes están enfrentadas, litigando, ¿sí? Esperando que el tercero, el juez, diga quién tiene la razón o quién no, quién gana y quién pierde. Acá en la mediación se trata de ganar, y la actitud es colaborativa, ¿sí? También, entonces, en contraposición con la actitud confrontativa, competitiva que hay en el juicio, en la mediación la actitud es colaborativa e implica, por ejemplo, esta actitud colaborativa, la necesidad de escucharse, de ser respetuoso en las diferencias, ¿sí? En aceptar que el otro piense distinto, en respetarlo al menos, aunque piense distinto a mí, y en conceder a través del consenso, en una actitud del cambio también, que es necesaria para trabajar en mediación, ¿sí? Por cuanto si uno tiende a mantener el statu quo, es muy poco probable que se llegue a un acuerdo. Entonces, todo eso tiene que ver con esa actitud colaborativa que tiene que poner cada parte, que tiene que aportar cada parte para trabajar en mediación. O la percepción que tengan las personas cuando vienen a mediación, tiene una puede tener la percepción de un conflicto de una determinada manera y el otro puede tener la percepción del conflicto de otra. La idea es empezar a trabajar en estas percepciones, ¿sí? Claro. A veces cuando se cambia la visión del conflicto, cambian también las posibilidades para poder encontrar la solución, ¿sí? Y decimos que las partes dejan sus posiciones, ¿sí? Y piensan un poquito más profundo, ¿sí? En sus intereses y sus necesidades. Porque a veces mostramos superficialmente una posición, ¿sí? Yo quiero la casa y me planto con que quiero la casa. Sí, a ver, y si preguntamos un poquito más, ¿y usted para qué necesita la casa? Porque acá los dos quieren la casa, claro. ¿Sí? Bueno, y tal vez haya otra situación, otra necesidad, otro interés que están atravesadas por las personas de que nos traen esta posición de que quieren tal cosa, ¿sí? Entonces, bueno, hay un ejemplo bien didáctico de las naranjas. Siempre lo contamos como un ejemplo, un cuentito didáctico, digamos, en esto de las posiciones y los intereses. En el caso de que hay dos partes que quieren esas naranjas que están ahí en la mesa y se pelean por las naranjas que están en la mesa. Entonces, cuando la posición sería esa, yo quiero la naranja, y la otra parte, yo quiero la naranja también. Entonces, si escarbamos y profundizamos un poquito más en los verdaderos intereses de las partes, llegamos a la conclusión, empezamos a conocer e indagar que una de las partes quiere la naranja para tomar jugo, y la otra parte quiere la cáscara de la naranja para hacer una torta. Entonces, por ahí surgen también, debajo de esas posiciones, esos intereses que hace que surjan otras posibilidades, digamos, de acuerdo entre que las partes se pueden repartir y llegar a otro tipo de solución y quedar ambos mutuamente satisfechos. Muy didáctico. ¿Hay estadísticas, Pilar, del trabajo que hace la Defensoría del Pueblo, de cuántas intervenciones tiene mensualmente? Hay anuales. Todos los años se hacen estadísticas y lo que te puedo ir adelantando es que este año hemos superado las estadísticas de años anteriores en cuanto a la cantidad de personas que vienen al centro de mediación en la búsqueda de alguna ayuda, alguna colaboración en la resolución de su conflicto. Sí,
año tras año va aumentando la cantidad de vecinos que se llegan porque van conociendo también esta posibilidad. En ese sentido sí, y me parece importante hacer una aclaración en cuanto a los distintos centros y a las habilitaciones. En esto que decía Lore, que nos exigen una permanente formación, también nos exigen un ejercicio. Entonces también nos exigen que anualmente los mediadores, además de las 30 horas, tengan al menos 5 mediaciones hechas. Porque no es solamente me formo teóricamente, sino que yo tengo que mantener una práctica. Esto es algo que para la rematriculación es una exigencia. Y esto lo digo para que la gente también sepa que más allá de los ámbitos donde se desarrollan las mediaciones, los mediadores somos los mismos, porque hay gente que cree que por ahí en el centro privado va a tener una característica de mediador que a lo mejor en el centro público no, por ejemplo, o que a lo mejor en el centro judicial hay abogados. Claro, la y calidad no de la es así. mediación es la misma. La calidad es la misma y los mediadores son Perfecto. los mismos en Así todos es. los ámbitos, así que eso también está bueno se nos aclarar. terminó el tiempo. Creo que fue bastante claro. Muchas Queda gracias. mucho por debatir todavía o conocer de la mediación. Gracias por venir. Se van a llevar, como todos los invitados al programa, un Malbec de Supermercado Sanz. Gracias y buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por el Gracias. espacio nuevamente. Gracias a ustedes. Llegamos al final del programa. Nos Nos despedimos. despedimos hasta la semana próxima. Así es, gracias. Buenas noches.